Bueno, después manifiesta en el 372, párrafos tercero, a solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que haya declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrá formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, profesión y los hechos hipotéticos presupuestos. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado en materia del contrainterrogatorio. La parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas. Entonces también se puede dar lo que es un recontrainterrogatorio, ¿de acuerdo? No nada más y un reinterrogatorio, ¿de acuerdo? Es lo que viene en el 372, último párrafo. El 373, en las reglas para formular las preguntas de juicio, toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien la ofreció al testigo en contrainterrogatorio. Entonces, si no es una pregunta ambigua, ¿de acuerdo? Si no es una pregunta poco clara, si no es una pregunta conclusiva, si no es una pregunta impertinente, si no es una pregunta irrelevante, si no es una pregunta argumentativa, pues en ese sentido la pregunta va a suceder, va a pasar, se va a dar. Pero si tiende a alguna de estas algunos supuestos, es materia de que pueda objetar la contraparte por ser una pregunta que afecte esa parte. Y el 374 nos habla de la objeción. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita la respuesta. Si el testigo emite la respuesta, ya esa objeción ya no cuenta, aunque lo hayas dicho en el mismo tiempo que respondió la persona, ya no cuenta tu objeción, continúa respondiendo la persona. Entonces, en ese sentido no hay que dormirse, la objeción hay que ser muy claros y también hay que fundamentar el por qué estamos objetando la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces sí es un tema bastante importante. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerarla obvia, la procedencia de la pregunta resolverá de plano. Entonces ahí es lo que se conoce o se diferencia lo que se llama objeción simple y objeción compuesta. La objeción simple es que el juez determina que pues es obvio lo que se está preguntando está mal o es incorrecto y da por buena la objeción, y la compuesta es en donde pide que fundamente el abogado por qué está mal la pregunta.